Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Mi nombre es Luis Sáez y junto con mi compañero Pedro Levati, ambos integramos el Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías de Argentores. Iniciamos hoy una serie de charlas con creadores, creadoras, autores y autoras que de alguna manera integran el mundo web, el mundo de los sectores digitales. Nos honra muchísimo recibir en esta primera emisión a Agustina Gatto, una realizadora, autora y actriz joven y muy talentosa, con una trayectoria muy valiosa y muy reconocida. Bueno, Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contentos de tenerte con nosotros. Hola, Qué Pedro. bueno, igualmente. Bien, Hola bárbaro. Luis, y hola Agustina, hola a ambos. Bueno, ¿qué les parece si para empezar hacemos un recuento así por fuerza, sucinto? La trayectoria de Agustina es, como decíamos hace un ratito, bastante extensa. Bueno, Agustina ha trabajado en varios formatos audiovisuales, entre ellos series cortas, como por ejemplo Combinaciones, que ganó en 2010 el Martín Fierro en la mejor serie difundida por internet. Trabajó en otras series cortas también, entre ellas merece destacarse en el 2009 Enmarcados. También trabajó para televisión en la serie Farsantes, que ganó el Martín Fierro de Oro en 2013. Y en 2018 escribió el guión de la película El padre de mis ojos. Bueno, trabajó también en una serie multimedia infantil llamada Los Creadores, también reconocida por la crítica especializada. Y como dramaturga teatral ha sido distinguida nada menos que con el Premio Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su obra La Tendencia, entre otros numerosos reconocimientos. Sus obras de teatro han sido montadas en nuestro país y en el exterior, y en varias ocasiones inclusive actuadas o dirigidas por ella misma, y han sido publicadas por las editoriales Entropía, Interzona, INT, Instituto Nacional de Teatro, y Libros Drama. Bueno, ¿está más o menos, Agus, o falta alguna otra cosa? Sí, está bien. Una pequeña corrección que es el padre de mis hijos y no el padre de mis ojos, que igual estaría bien ese título. Ah, bueno, bueno, bárbaro. Yo dije el padre de mis ojos. O escuché, quizá escuché mal yo. No, no, Dijiste pues el problema puede de que la edad. escuché mal yo. No dudé si fue la conexión o... Puede ser. Una Yo cosa de escuché la el padre magia de de mis internet. ojos y me sonó gracioso. Bueno, si te parece empezamos entonces con las preguntas, Agus. Cuando quieras, Luis. Dale, arranco yo, Agus. Dale. Dale, Pedro. ¿Contás cómo fue el comienzo de tu carrera como guionista y cómo de alguna manera te fuiste insertando en un mercado laboral como para Sí, también claro. para gente que está empezando y bueno, para conocer un poco cómo fueron tus inicios? Bien. Bueno, cuando yo me convertí en guionista, podríamos decirlo así, ya era dramaturga. Había ido a la Escuela de Arte Dramático, había estudiado con Mauricio Cartún, que en ese momento daba los 2 años de la carrera, y más o menos a mis 28 o 29 años, ahora tengo 38, hace 10 años aproximadamente, me empecé a interesar por el audiovisual. En ese momento yo tenía un novio, vamos a decir su nombre, Lucas, que era montajista de la productora que luego hizo las series que yo guioné. Por lo cual el nexo fue mi novio de ese entonces que me introdujo, el productor igual ya me conocía o conocía mi nombre del teatro, y en una fiesta que hubo en la productora me lo chamullé, o sea, me acerqué y le dije, yo soy guionista, yo lo puedo hacer, con una seguridad falsa, porque yo venía del teatro y no estaba tan segura de poder resolver capítulos de 8 minutos en formato audiovisual, porque sencillamente nunca lo había hecho. Pero bueno, algo del deseo creo que me impulsó a presentarme con mucha seguridad, lo convencí, y me dijo, dale, quiero que seas la guionista de una serie que se llamó Embarcados 2, esa fue para la web, y ahí, si no me equivoco, mi colaborador autoral fue Joaquín Bonet. Hicimos esa temporada y después esa serie pasó a la televisión pública. Después hicimos capítulos largos para la televisión pública, o sea que le fue bastante bien. Eso por un lado, es decir, que tuvo que ver con mi valentía, digamos, de ir y presentarme.
Y después, por otro lado, yo quería también conectarme con gente de cine, porque yo estaba rodeada plenamente de gente de teatro, y una alumna, Mora Recalde, de ese momento tenía un amigo guionista en Madrid. Me dice, ay, yo tengo un amigo que está en Madrid que se llama Alejo Fla, que es un guionista muy importante, y va a venir a Buenos Aires, escribirle. Le escribo, o sea que nuevamente yo tomé el impulso, le escribo, me junto a tomar un café con él, y me cuenta del mundo del cine, nos conocemos, y luego terminé escribiendo la película El padre de mis hijos con Alejo después de esa presentación, después de ese café. Creo que lo convenció para ofrecerme escribir con él, porque la verdad que yo no había hecho nada en audiovisual, fue que me pasó un guión de él, y me esmeré muchísimo en la devolución, y me dijo, me diste una devolución que no me dio ni tal persona que es muy conocida en el ambiente, como que le encantó mi devolución, que fue muy esmerada, y ahí me dijo, che, ¿querés escribir una película? Yo puedo en mis ratos libres, me dijo Alejo Fla. Él estaba en Madrid, yo en Buenos Aires, y así fue que nació esta película El padre de mis hijos, que la pueden ver en Cinear, es una comedia que a mí me gusta mucho, y la escribimos a lo largo de años en los ratos libres de Alejo, porque él tenía un montón de trabajo, y así fue surgiendo. Es decir, que en ambos casos fui yo que busqué la posibilidad, y que por suerte hubo gente amable como ese productor y como Alejo que me dieron la posibilidad. Qué importante, recién digo, ya me estoy yendo al guión, perdón, pero es Por favor. inevitable. Pero sobre todo por esto, como te formulé la pregunta cuando hablábamos de, seguramente hay gente que estén, chicos y chicas que están empezando su carrera, que no saben ni por dónde empezar, que es un poco el propósito, más allá de que te conozca cualquier persona que quiera ver esta entrevista, pero es un poco el propósito también dar a conocer a toda una generación de autores que se está formando. Y bueno, yo también doy clases y muchas veces trato de compartir la importancia de la autogestión. Y automáticamente cuando vos contabas cómo fuiste construyendo un camino, dije, ya le voy a mostrar esto a todos mis alumnos. Porque creo que sí que tiene mucho que ver la carrera de guionista, y a veces uno piensa que el guionista solo tiene que estar sentado y escribir, que puede ser que escribas cosas maravillosas y llegues a un buen destino también, pero qué importante también presentarte en concursos, mostrar tu trabajo, ir como construyendo eso, ¿no? Yo creo que el 80% de los proyectos en los que he estado, y no sé si el 90%, fueron porque yo di el puntapié inicial. Sí, es altamente recomendable. Porque hay mucha gente que quiere escribir, y hay gente muy generosa también, como fue el caso de Alejo, o de personas que nos vamos cruzando en el camino, que yo ahora también lo hago cuando alguien necesita un favor o lo que sea, una charla. Por supuesto que aprendí de esa generosidad, y trato de ser igual de generosa, pero a veces quizá una persona que está empezando puede pensar, no, ¿cómo le voy a ir a hablar a tal persona? Y la verdad que yo valoro mucho cuando me mandan un mail o un mensaje y me dicen, me gustaría trabajar con vos. No lo dejo pasar, investigo a la persona. Así que yo diría que sí. Aparte, más que un no, no va a pasar. Perfecto. Bueno, ¿te parece, Pedro? Vamos con la próxima pregunta. Perfecto. ¿Cómo es un día en la vida de una guionista? ¿Cuál es tu dinámica de trabajo? Si tenés algún método particular de escritura, además de buscar expandirte, como nos contabas recién. ¿Qué otras cosas? Bueno, yo, chicos, escribo todo el día. Escribo todo el día, siento que mi casa está habitada por ficciones, por personajes. Antes de la cuarentena, si no estaba escribiendo, venían clientes a supervisar sus guiones, o alumnos, o daba clases, entonces mi casa está morada, es la morada, digamos, de un montón de personajes míos y de otra gente que viene acá. Así que todo el día escribo de cualquier manera. Lo único que no puedo es escuchar música o tener ruido. Necesito estar en silencio, mi único requisito. Pero después escribo a la mañana, a la tardecita, a las 3 de la mañana me levanto y escribo, sueño con algo, me levanto y escribo. Es decir, que no tengo mucho límite entre mi vida y la ficción, lamentablemente. Trabajo en esos límites, no es que digo, está re bien como vivo. Trabajo en esos límites, pero me cuestan un poco porque la verdad que
que me apasiona. Y con el dormir y los sueños me pasa un montón, de despertarme y resolver algo que no había resuelto en el día. Así que sí, me ocupa un montón. Y después sí, para escribir audiovisual tengo un método que es muy conocido en el mundo del guión, que tiene que ver con siempre buscar una estructura en 3 actos. Esta estructura en 3 actos, que en el mundo del guión la conocemos como paradigma en 3 actos, y que consta de que esos 3 actos tengan un detonante, un primer punto de giro, un segundo punto de giro, un clímax, un punto medio, pinzas, es decir, hay 3 actos que tienen una serie de puntos argumentales, y cuando digo puntos argumentales quiero decir acciones muy altas, acciones que hacen cambiar mucho el rumbo de la trama en momentos específicos del relato, es decir, en tal minuto está el detonante, en tal minuto está el primer punto de giro, y así con el resto de los puntos argumentales. Ese paradigma en 3 actos lo formalizó Sid Field, que es un teórico del guión, en el siglo XX para el cine, pero yo me tomé el trabajo de ver si se cumplía en el Edipo Rey, por ejemplo, y se cumple a la perfección, incluso con el punto medio, que es un punto que a veces no se usa tanto como los puntos de giro. Es decir, que hay un tipo de estructura para narrar que ha inventado Sófocles, creo que intuitivamente, y teniendo en cuenta la cantidad de historias orales que había escuchado, y que luego hay dramaturgos que replican, a veces más fieles y a veces más infieles al modelo, y que luego el cine lo toma y de algún modo dice, yo inventé el paradigma en 3 actos. Yo lo que pienso es que es algo que viene desde el teatro, y bueno, esto me da la pauta que sirve desde hace 25 siglos, y a mí me sirve un montón. Yo uso esa estructura tanto si voy a escribir una película, como si voy a escribir un webisodio de 8 minutos. Siempre, y pueden ver, por ejemplo, en la serie Combinaciones, los capítulos Novia Subterránea o Conversaciones Ajenas, que son totalmente míos, y ahí van a ver esa estructura en 8 minutos. Al margen, pero al margen de que solés respetar la estructura en sí, ¿sos en el armado, en la metodología de trabajo, como de primero definir la estructura y después sentarte a escribir el guión audiovisual? ¿O te lanzás directo a la escritura buscando esa estructura, pero directo a la escritura del guión? No, primero la escaleta, primero estructuro, a veces más detalladamente y otras menos. Por ejemplo, si es un capítulo corto, punteo, digo, pasa esto, tengo esos puntos claros y empiezo a escribir. Si es una película, una escaleta, primero hago un punteo, después hago una escaleta y después paso al guión. El otro día hablábamos esto con mis alumnos, con mi grupo de los martes, todos, y gente que escribe muy lindo, y todos tienen el problema de la trama, o sea, tienen mundos muy lindos, diálogos súper singulares, personajes hermosos, pero se traban en la trama, en hacer avanzar la trama. Y entonces, para evitar eso, en el audiovisual, para evitar, digamos, que el diálogo nos engañe, porque ¿qué pasa? Cuando empezamos a dialogar, por ahí nos vamos por las ramas, no estamos tramando lo que habíamos pensado que íbamos a tramar, sino que 2 personajes se ponen a hablar de algo que está buenísimo en el nivel del diálogo, pero que en realidad no está yendo por la ruta de la acción que habíamos trazado. Es por eso que en el audiovisual tratamos de hacer la estructura antes sin dialogar, porque el diálogo es un gran distractor de la acción, ¿no? Cuando uno puede leer un guión y decir, ¡ay, qué lindo lo que dicen!, ¿no? Pero en realidad, por ahí tengo, qué sé yo, en un guión de 8 páginas, 4 páginas de personajes hablando, y no está avanzando la trama, ¿no? Para eso uno dice, bueno, si tengo un guión de 8 páginas, tengo que tener mi detonante en el segundo 0, porque es un capítulo muy corto, tengo que tener mi primer punto de giro al final de la página 2, el punto de giro 2 al final de la página 6, y el clímax al final de la página 8. Esto es un ordenador, es decir, yo pienso que si yo escribo un capítulo intuitivamente, por ejemplo, y funciona, ya está. No reviso, no voy a la estructura, pero si escribí un capítulo intuitivamente y digo, me parece que está moroso, me parece que el diálogo está bueno, pero hay algo que no avanza, voy a esa estructura y chequeo. Y digo, a ver, ¿qué pasaría si acá
le meto un punto de giro que no tiene. Si mejora, lo uso, y si no mejora, no. Es decir, conozco esa estructura, no estoy atada, no me inmolo por esa estructura, pero en general me sirve mucho en el audiovisual. Perfecto. Y Agus, te hago una pregunta justo yendo como a esto del proceso de escritura y el de sentarse a escribir. ¿Es distinto encarar un proyecto, sentarse a escribir un proyecto que es muy tuyo, que de alguna manera lo haces porque vos querés, o un proyecto que te encarga, por ejemplo, qué sé yo, para TV abierta o lo que sea, que es más como el oficio del guionista, de alguna manera como... ¿Es difícil el laburo, es distinto el laburo en sí, o qué te genera a vos? Absolutamente distinto, absolutamente. Bueno, a mí me han pasado varias cosas. Escribí para televisión de aire, por ejemplo, cosas que no eran ideas mías, o sea, que me llamaron para escribir, tanto para ser autora principal como, por ejemplo, para ser dialoguista. Eso es algo que te puede pasar. Ahí la verdad que es entregarte a lo que el otro quiere, no es tu idea, y vos sos un empleado. Esta fue mi experiencia, ¿no? Yo fui una empleada de esas personas que querían algo muy específico, que no querían mi opinión, y esto hay que saber entenderlo. Yo lo que recomendaría es que si los llaman para un trabajo, primero escuchen. O sea, primero escuchen, y por ejemplo, estoy en una reunión, escucho, tiro una opinión. Si ya quien me está contratando esa opinión no la toma, bueno, escuchar que no va a tomar mis opiniones. Porque si no es darse la cabeza contra la pared. Es muy difícil para un autor, sobre todo para mí, que era una autora que venía del teatro, en donde la gente antes de tocarte una coma te llama por teléfono y te dice, discúlpame Agustina, yo te quería preguntar si por favor podía cambiar una frase, ¿no? En el teatro se respeta muchísimo al autor. Entonces para mí fue un golpazo. O sea, al principio sufrí un montón y no entendía. Esto creo que puede pasar. No entendía. Yo pensaba que como yo estaba escribiendo, eso era mi autoría. Y no es así. Es la autoría de la persona que te contrata y vos estás para cumplirle lo que esa persona quiere, por más que a vos te parezca bien o te parezca absolutamente contradictorio. En una me pasó que yo decía, yo que soy tan fan de la trama y de la acción, decía, pero acá no hay trama, pero acá no hay trama. Y bueno, y la repadecí, y yo trataba de opinar y no eran bien recibidas mis opiniones. Entonces me callé y escribí y terminé el trabajo. Y después me ha pasado por ejemplo, el año pasado le vendí una idea a Turner, a una empresa, que era mía. Entonces, yo estoy pensando en la gente que escucha y quiere arrancar a escribir, ¿no? ¿Cómo hice? Teléfono, Turner, www.turner.com. Hola, tengo una idea para que les quiero ofrecer. Bueno, sí, bueno, no funcionó. Después, un amigo, yo empiezo a decirle a todo el mundo que está a mi alrededor que quiero llegar a Turner, ¿no? Entonces, un amigo me dice, que es periodista, yo le hice una nota una vez a una mina de Turner, me da ese teléfono que era de otra área que nada que ver con guión, y ahí van haciendo una escalerita, re amables, las personas con las que di re amables, hasta que me dan el teléfono del capo de Turner, el mail, perdón. Le escribo, no me contesta. Era esperable, porque tienen un montón de mails, no saben quién soy. Bueno, insisto por otro lado, me fijo en una serie que produjo Turner y digo, a ver quién es el supervisor de guión o no sé qué de esto. Consigo el contacto de esa persona hasta que después de creo que 1 año y medio, esa persona me da el teléfono de una chica que trabajaba con este capo que no me había podido responder en su momento y me llamó y me dijo, me interesa el proyecto. ¿Por qué estabas tan segura que era para Turner? ¿Por qué estabas tan segura? No, hago lo mismo con todos, pero me acuerdo que o sea, ya había ido a Netflix, me habían dicho que no, había ido a Fox y me habían dicho que no, o sea, habiendo leído el proyecto, me habían dicho no nos interesa, y entonces dije, ¿quién me queda? Turner. Y después ese proyecto se terminó vendiendo. Lo que pasó ahí es, este proyecto era mío y de una socia. Nos compraron el proyecto para hacer un desarrollo, pero miren cómo se tiene que acomodar la cabeza de un autor, porque vos decís, yo te estoy vendiendo mi idea, mi desarrollo, mis personajes, pero ahora la idea es tuya.
y yo trabajo para vos. ¿Se entiende? Sí. Yo no voy a ser la que va a tener decisiones sobre esto, aunque a veces te lo hagan creer al principio y digan, no, tener un autor como vos. No, en realidad ellos te pagan, te lo compran por un tiempo, después los derechos, en ese caso los derechos volvían a mí, y trabajé en tres versiones sobre el mismo material, con pilotos distintos y Biblias distintas. Entonces, es complejo, y a su vez yo lo agradezco tanto, primero que la gente con la que laburé me encantó, me pareció que sabía, que fue una buena experiencia. Y después me encantó la gimnasia mental que adquirí, que ahora puedo cortar cualquier cosa mía de otro, o sea, puedo hacer cualquier malabar en un texto, porque igual yo ya venía trabajando para televisión y siempre lo que más se hace es cortar, ¿no? Cortar, deshacer, que quizá al autor de teatro esto le cuesta un montón, ¿no? Yo ya escribí esto y ahora cómo tengo que... pero entonces fue una gimnasia muy grande, que estuvo buena. Después ese proyecto no salió, después de todo ese trabajo, no salió, y entonces lo reinventé, y que en realidad yo tenía la idea de que ese proyecto, que era una ficción, fuese una biopic, ¿no? Y a Turner no le interesaba eso, que fuese una biopic, me compró no biopic. Bueno, después le doy una voltereta, no sé si fue en un sueño también, y digo, esto tiene que ser una biopic. Que yo ya lo tenía en mi mente, a mi socia no le cerraba tanto, y entonces cené con una guionista que trabaja con Armando Bo, y algo ahí empezamos a hablar, y digo, pará, yo tengo una biopic que es para Armando. Pero no era mentira, porque transcurre en México, en California y en Argentina. Si era biopic, Turner también dijo, bueno, esto iba a ser carísimo, ¿no? Entonces dije, ¿quién puede dirigir algo en California, México? Y entonces le di toda una vuelta al proyecto y terminamos trabajando con Armando, que estuvo buenísimo. Tengo entendido por lo que él me dijo que le encantó también el proceso. Y bueno, después vino la pandemia y no sé qué va a pasar con esa serie. Pero digo, como para sacar una conclusión, lo que les diría a las personas que están empezando es ser muy flexibles. Ser flexibles, y si trabajaste mucho en algo, dale 1000 vueltas hasta que encuentres a la persona que le puede interesar eso. Insistir. Yo creo que hay que ser incansable. Y reinventarse también, por lo que vos... Reinventarse. Y tener muy claro en dónde poner el corazón. Yo mi corazón lo tengo en la telenovela que estoy haciendo, que es mía, y estoy con mis actores, que son mis amigos. Mi corazón lo tengo en la película que estoy escribiendo, que es mía. Pero mi corazón no lo pongo más, como hice al comienzo, obviamente, cuando yo ya le vendí la idea a otra persona. Si la idea ahora es de Armando, de Turner, de Pedro, o de quien sea, la idea es del otro, y eso hay que tenerlo muy claro, aunque haya partido de tu cabeza. Y en ese proyecto en particular, había salido de una experiencia personal muy íntima, muy, muy mía, muy personal. Pero después creo que me pude deshacer, me pude, distanciar. Y la vendí, la terminé vendiendo, ya está, ya no es mía. Creo que por 10 años ya no es mía. Bien. Mira, Agus, mencionaste recién el tema de la llegada de la cuarentena, y justo venía una pregunta que tiene que ver con eso, que es cómo estás adaptando tu trabajo a esta fenómeno tan particular que está viviendo el mundo, y si crees de alguna manera que los guionistas, los autores, tendremos que reinventarnos frente a este contexto, de qué dependemos, en fin. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esta problemática? Bueno, mi vida antes de la cuarentena era muy parecida a la actual. No sé si a otros guionistas les pasa. Yo soy muy ermitaña, vivo acá en mi departamento escribiendo. No soy de las personas que más está sufriendo la cuarentena, porque mi vida antes era una cuarentena, pero con salidas al teatro, digamos. Eso por un lado. Y después, sí, claramente. Yo estoy ahora escribiendo una película, que ya la estoy escribiendo desde el año pasado, y es un proyecto que tengo hace unos años. El año pasado ganó el concurso de desarrollo del Inca, y estoy trabajando con un tutor. El Inca te pone tutores, que está buenísimo, que es Fernando Castells, que es un genio, lo adoro, y estoy trabajando esa película, pero
es muy raro trabajar esa historia, porque es una historia prepandémica. Tiene tango, tiene abrazo de tango. Yo digo, tango no se va a poder bailar hasta dentro de 2 años, y primero va a ser con barbijos, o sea, todas las imágenes que yo tenía acerca del tango, ahora son otras. Entonces es como, no sé, un proyecto prepandémico, y lo estoy escribiendo ahora, entonces hay algo extraño, no sé si les pasa a ustedes, si siguieron escribiendo alguna cosa que ya estaban escribiendo, que decís, no sé si sigue teniendo el mismo sentido. Me encanta la historia, la voy a escribir, se la tengo que entregar al Inca, me encanta el proceso con Fer, pero de algún modo es extraño. Y lo que me sucedió es que empecé a hacer cosas pandémicas. Por ejemplo, esto no es ficción, pero un ciclo de entrevistas en donde, como ustedes ahora hablan conmigo, hablé con creadores, actores, directores y guionistas, que se llama Charlas del Fin del Mundo. Eso fue lo primero que hice en cuarentena. Tuve la necesidad de conectarme con otras personas y de hacer una especie de registro de creadores en pandemia. Hay charlas muy lindas, hay una con Daniel Hendler que es divina, bueno, ya hay creo que 6 charlas subidas. Eso fue divino. Y después, así como convertí una ficción en una biopic, bueno, la biopic también es una ficción, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Convertí una obra de teatro que había estado en microteatro, que se llama Por Siempre Marisol, en una serie online. Me acuerdo que cuando terminó Marisol en el teatro nos había ido muy bien, sobre todo nos había ido muy bien a nosotros en el corazón, nos parecía, no sé si les pasa que hay cosas que hacen que ustedes mismos dicen, esto es divino. Nosotros, todos los que estábamos ahí dijimos, esto es divino. Y bueno, y el público obviamente acompañaba. Y yo me acuerdo que dije, no sé cómo, pero esto vuelve. No sabía, no tenía idea, porque era algo corto, era difícil de llevar a algo largo para el teatro. Y cuando apareció la pandemia dije, se trata de una telenovela, hay personajes de telenovela que están en una mansión, y entonces dije, listo, están en la mansión y se aíslan cada uno en un cuarto distinto por el COVID para mantener el aislamiento y hablan por videollamada. Y la mala tiene el control del sistema de videollamadas de la mansión. Y la verdad que lo empezamos a hacer, lo empezamos a grabar. Yo escribo un guión por semana junto a Natalia Quevedo. Nati fue la coautora de la obra de teatro y en la serie pasó a ser colaboradora autoral. Y yo escribo, ella me lo lee, corregimos, eso es en un día o 2, se los mando a los actores, estudian y esa semana grabamos, es decir que grabamos un capítulo por semana. Y la verdad creo que mi cuarentena y la de todos los que estamos en este proyecto hubiese sido otra si no hubiésemos estado haciendo estas pavadas hablando en mexicano por Zoom. O sea, la verdad que fue hermoso. Es interesante porque de alguna manera reconvertiste, sacaste ventaja, digamos, de una situación de hecho desventajosa, ¿no? Y es la situación de la pandemia, la aprovechaste y la capitalizaste. Y además lo que tiene de interesante, yo vi uno de los capítulos, me resultó muy, muy divertido, me parece muy interesante que hiciste como, en esta reconversión hiciste como parodia de la parodia, digamos, ya en teatro era una parodia y la volvés a reparodiar, y esto es, digamos, incorporaste el problema de la pandemia a la ficción, hiciste lo que los griegos llaman diégesis, ¿no? No es un artificio, sino que lo incorporaste, es parte de la historia, orgánica de la historia. Esto es muy interesante como proceso. Sí, aparte ese dispositivo de la telenovela mexicana, que si a mí me preguntabas hace unos años, yo decía, ¿cómo yo voy a escribir una telenovela mexicana? Yo soy una autora seria, te pido por favor. Era algo que estaba de algún modo lejos de mí. Se convierte, o compruebo que es un dispositivo en donde entra todo, o sea, entra la pandemia, entra cualquier cosa, o sea, se me ocurren ideas para 8 temporadas. Todo lo que pase por ahí se convierte en algo muy gracioso. Entonces, la mala no quiere aplaudir al personal de salud. La mala dice, no existe el virus, ¿no? Como que todo ahí entra y entra y pasa por el humor que me parece que es muy importante, no sé qué opinan ustedes, pero creo que los medios están aterrorizando a la sociedad y las pantallas son recuentos de muertos,
me parece que ofrecer una mirada en donde esto se integre, digamos, donde el galán sea hipocondríaco y tenga barbijo y máscara, ¿no? O la mala ponga termómetros especiales en la mansión para medir la temperatura, bueno, te hace reírte un poco y le haces, digamos, de freno de algún modo a todo este bombardeo mediático que te hace querer morirte. O sea, si no te contagiaste, te querés morir. Yo miro la tele y cuando voy al supermercado estoy muy asustada. Entonces creo que todos necesitábamos hacer catarsis con lo que estaba sucediendo y de algún modo, por ejemplo, yo pienso que la película es un proyecto mucho más serio, ¿no? Una película, un largometraje, divino. Pero este proyecto en este momento tiene más sentido para mí, aunque chiquito, muy jocoso, hecho muy rápido. Tomó sentido por esto, porque necesitamos hablar de lo que está sucediendo, necesitamos sacarlo y necesitamos reírnos. Para que quede claro, Agus, ¿dónde se puede ver? Por siempre, Marisol, se estrena en breve. Todavía no te puedo decir en dónde, porque lo estamos terminando de detallar, de ultimar, pero sí les puedo dejar mis redes, porque yo ahí subo todo. Mi Instagram es cheagus_gato con doble T, y mi Facebook es Agustina Gato, y mi canal de YouTube es Agustina Gato. Y ahí voy a subir la data, pero va a ser durante el mes de julio. Estamos ahí en las últimas. Ya tenemos 5 capítulos grabados, son 7, así que tengo que filmar 2 y editar, y ya está todo. Aún para ir redondeando, y como estamos ya cerca del final de la entrevista, nos gustaría preguntarte como qué proyectos tuyos se pueden ver, cuál nos podés recomendar, en dónde se pueden ver, de cualquier formato, disciplina, que tengas ganas de contarnos, bienvenido sea. Bueno, gracias por la oportunidad de decirlo. Pueden ver la comedia El padre de mis hijos, está en Cinear. Pueden acceder a mi libro Femenino Masculino, que lo editamos el año pasado, lo publicamos con la editorial Interzona. Se puede escribir al editorial o también me pueden escribir a mí por este libro, son 5 obras de teatro, y también hay una entrevista que me hizo Jorge Dubati, muy, muy linda. Después pueden ver en mi canal de YouTube, que es Agustina Gato, Charlas del Fin del Mundo, que son estas entrevistas que les comentaba con creadores, como es Baraglia, Hendler, Fer Spinner, Diego Gentile, Daniel Veronese, Osmar Núñez, bueno, hay gente muy interesante. Bueno. Todas las mujeres a las que contacté me dijeron que no quiero que me tilden de patriarcal por H, por B o por Z. Contacté a mujeres y no pude hacer todavía ninguna entrevista, así que son hombres. Y luego, bueno, se viene el estreno de Por Siempre Marisol, que es esta telenovela online, que ya voy a subir en mis redes en donde lo pueden ver, pero va a ser en el mes de julio. Son 7 capítulos de aproximadamente 8 minutos, telenovela con personajes de telenovela atravesando la pandemia. Buenísimo, Agus, muchas gracias. Todo, Bueno, por favor. Agradecer. Ay, perdón, y después los capítulos de combinaciones, los que yo escribí, yo los vi, muy buenos son. De los que me hago cargo porque tuve decisión, son Novia Subterránea y Conversaciones Ajenas. Novia Subterránea y Conversaciones Ajenas está en YouTube, en el marco de la serie Combinaciones. Buenísimo. También los súper recomiendo, porque los vi toda la serie. Los súper recomiendo, están buenísimos. Bueno, Agus, estamos listos, muchas gracias. La verdad que fue un placer desde nuestro lado. Muy dinámica, me parece buenísimo todo lo que aportaste, todo lo que dijiste. Fue muy grato escucharte y escuchar un poco sobre tu trabajo. No sé si Luis, vos querés decir algo más. Sí, eso, que le agradecemos mucho. Siempre generosa y buena gente, además de talentosa, y fue muy sustancial todo lo que aportó, porque el objetivo de estas charlas precisamente es dar un aporte y una mirada que tiene que ver con lo artístico y también con lo técnico, ¿no? De cómo se enfocan estas cuestiones que tienen que ver con el autor en el mundo digital. Creo que el aporte de Agustina fue muy valioso, muy concreto, muy puntual, así que le agradecemos enormemente.
Bueno, chicos, muchas gracias. Y ahora que mencionás la palabra amabilidad, que quisiera dejar mi mensaje final, y es decirles a las personas que están arrancando a laburar, que siempre traten, si tienen la posibilidad de elegir, porque a veces hay que laburar y hay que agarrar lo que venga, pero si tienen la posibilidad de elegir, que trabajen con buena gente, con gente amable, con gente que los respete, que no hay nada como la bondad, y que aguantar maltratos o gente que no te tira la buena, lo podés hacer una vez, 2 veces, pero después de 3 proyectos, la verdad que el espíritu se resiente, así que traten de también, además de ver la carrera de quien los contrata, que traten de verle el espíritu, que al final es lo que importa. A veces no se puede decidir, pero a veces se puede empezar a decidir y es lo mejor, digo yo. Sabés que es muy útil eso. Creo que era lo que faltaba. Uno después lo aprende, yo por lo menos lo aprendí con los años, que es muy importante convocar a un elenco de gente talentosa, pero que es determinante que además sean buena gente. Cuando digo buena gente, uno no se va a hacer amigo, pero que sean por lo menos, que tengan la misma mirada que tiene uno sobre lo que está por armarse, ¿no? Pues, la generosidad, el espíritu del equipo, el respeto, estas cosas, cuando no están, uno después tarde o temprano se termina arrepintiendo, sintiendo mal. Me parece que es uno de los valores que poner. Yo la pago siempre con el cuerpo porque me digo que somatizo, pero ya cuando lo siento rápido, yo enseguida me voy. Es decir, yo no me quiero quedar en lugares que no van. Le digo, no, pero no te preocupes que yo me voy. No, hacerle caso a la intuición, ¿no? También. Sí, usar la intuición y eso, tender a la bondad, al respeto. Lo que escribimos siempre tiene muchas emociones nuestras puestas en juego, tiene cosas inconscientes nuestras puestas en juego, tienen cosas muy delicadas, así que si lo puede eso tratar a alguien que pueda bien recibirlo y acogerlo y tratarlo con respeto, yo siempre digo, me pueden decir cualquier cosa, te puedo cambiar 3 veces la historia, pero pedímelo con amor, porque estoy poniendo mucho, y todos los escritores sabemos cuánto se nos juega el ser en lo que escribimos. Bueno, gracias, Agus. Gracias a ustedes. Un placer enorme. Me Nos vemos en la encantó y aguanta Argentores. Beso. Chau, chau.